I in turn report to your controller. Your wife is not really your wife. ¿Qué tal, amigos? Pues una vez más estamos aquí en estas cápsulas especiales, pues, conmemorando ahora pues los noventas, ¿no? El David Cronenberg de los años 90, de esa década que generó muchas transformaciones en su forma de expresarse, en sus exploraciones, pero pues al mismo tiempo pues es la década en la cual profundizó, ahondó y llegó lo más lejos posible. Y revisitar estas películas, pues es un recordatorio de la última década que tuvo definitivamente una personalidad propia, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo ya estará más que consciente de que vamos a hablar de Naked Lunch y de Crash, ¿no? Películas que pues, son prácticamente los parangones de la producción de esa década de parte de David Cronenberg. Y al mismo tiempo, pues tenemos también que ahondar en que detrás de estos filmes, la inspiración directa, la conexión, pues obviamente son estas dos figuras que no podrían ser más diferentes, ¿no? Son pivotales, son absolutamente polarizados, que es William Burroughs y James Graham Ballard, mejor conocido como G.J. Ballard, ¿no? Que parecen como encontrarse ahí en estos parámetros. Ya veremos que definitivamente hay una interconexión muy interesante entre ambos autores, un diálogo, pero además, lo más importante de todo, pues una síntesis de parte de ese otro personaje indescriptible que es el propio Cronenberg, ¿no? Y hablaremos un poquito pues, de los contextos, de las historias que hay detrás, ¿no? Y de cómo somos definitivamente los que tuvimos ya la total y absoluta conciencia en esos años de ir al cine con la conciencia exacta de qué se trataban estos autores, pues definitivamente nos dejó marcados, ¿no? Nos dejó muy, muy marcados. Y como inicia Naked Lunch, si hay como inicia la cita en Naked Lunch, si hay una marca que no se puede ocultar, pues es la marca interior. ¿No es así, Mauricio? Así es, Sergio. Un gusto, como siempre, y pues gracias a quienes estén del otro lado de la pantalla. Como bien ya lo has dicho, pues aquí estamos reunidos para celebrar 35 años del estreno de Naked Lunch, que fue en diciembre del 91, y 30 de Crash, que fue en mayo del 96. Tuvo su estreno en el Festival de Cannes, donde pues, provocó un polvorín, ¿no? Pues sí, definitivamente dos películas que tienen su marca propia, interna, externa, muy, muy, muy delineada. Estamos hablando de, pues bueno, dos obras en su forma original que son literarias, las dos obviamente son dos libros notables, a mitad de la ciencia ficción, a mitad del surrealismo, a mitad del ensayo, sobre todo Naked Lunch. Pero estamos hablando de dos obras, pues nodales, ¿no? Pues sí, de la ciencia ficción de los años 50 y 70, ¿no? Y que, pues bueno, cuando uno se iba enterando, estamos hablando obviamente aquí de tiempos precolombinos, prehistóricos, cuando no existía el internet, y los teléfonos celulares estaban en pañales en el caso de Crash, pues bueno, en el caso también de Naked Lunch, lo que había era muy, muy este, a- Impráctico. impráctico, alejado de lo que hoy día tenemos, ¿no? Entonces estamos hablando de que la información pues nos llegaba normalmente cuando era urgente, nos llegaba con un día de retraso prácticamente, ¿no? Y estamos hablando de películas controvertidas, controversiales. Uno pensaría sobre todo que la más ruidosa, la más, pues sí, la más polémica sería Naked Lunch, ¿no? Ujú. Pero curiosamente no sé cuál sea tu opinión. Creo que en términos, bueno, no en términos, pero en la escena del cine, Crash fue la que realmente fue un polvorín, ¿no? Y lo digo curiosamente porque sin duda, bueno, me parece, creo que la materia,
de la que habla y de la que está hecha Naked Lunch es una obra mucho más sórdida y vociferante que Crash, aunque obviamente Crash, por ser una obra un poco más sutil, pues trabaja de distinta manera, ¿no? El caso es que, bueno, aquí estas dos obras, aunque el propio Cronenberg no lo sabía, estuvieron hechas prácticamente para él, ¿no? Hay que tener presente, por ejemplo, que en el caso de Crash, pues Cronenberg no conocía la obra de Ballard, ¿no? Él no había leído sus novelas, se acercó a Crash porque se la recomendó un crítico de cine. Mm, Después lo reforzó el productor Jeremy Thomas y fue cuando se dio cuenta Cronenberg que pues sí era un material totalmente interesante, ¿no? Y es peculiar el caso porque pues quienes hemos seguido la carrera de Cronenberg conocemos, sabemos que era al menos, porque de unos años para acá, según incluso llega a vender sus carros, pero durante buena parte de su vida fue un aficionado a los autos y a las carreras, incluso él ujú. llegó a correr autos, ¿no? Y entonces cuando uno sabe esto, pues piensa de manera automática, pues obviamente Crash es una obra que le va a interesar. Y pues no, resulta que uno ni la conocía y dos, le costó trabajo incluso terminarla, ¿no? De leer porque le resultó realmente desagradable, ¿no? Desagradable la, mm, la visión que manejaba Ballard de la condición humana a partir de la relación con la tecnología y cómo a partir de esto, pues cambiaba la disposición humana en cuanto al placer, ¿no? Entonces, en ese aspecto es bien interesante ver cómo uno como espectador, como entidad que está viendo desde fuera una obra artística, a veces da por hecho muchas cosas que en realidad no son, ¿no? Mm. Y estas dos obras me parece que dan pie para un diálogo pues, extremadamente rico con la obra y con los autores. Aquí estamos hablando no solamente de Cronenberg, sino de los tres autores, ¿no? Que como bien en algún momento lo propuso el propio Burroughs, cuando se da el diálogo entre el autor, la obra y el lector, se está creando una especie de tercera mente, ¿no? Y aquí estamos hablando de esa tercera mente porque Cronenberg viene a llenar un espacio que estaba allí entre el autor, la obra y un nuevo autor para llevarlas a otro medio que es el cine, ¿no? Entonces, como verán, vamos a hablar de muchas cosas que a lo mejor ustedes no se habían imaginado porque, repito, estas obras dan pie para discutirlas de muchas formas. Así es, así es. Bueno, para ir un poquito en orden cronológico, se trata sobre todo de hablar de cuáles fueron esas emanaciones, esas sustancias históricas que generaron, pues primero que nada el libro, ¿no? El libro de Naked Lunch, Almuerzo Desnudo, o como esa semana, sencillita en la cual se estrenó en la Cineteca, llegó a aparecer en tiempo libre como Desayuno a flor de piel. Entonces, bueno, estamos hablando de ese filme. Pues venía de La Mosca, ¿no? Venía justamente de hacer La Mosca. Estaba preparando esa otra obra que además tampoco comentada, pero bueno, pues que en un momento, digo, sobre todo porque está desconectada como del cine de género de alguna forma. No realmente, pero bueno, superficialmente sí, que es M. Butterfly. Venía de The Ringers, que por supuesto que es un filme también absolutamente indescriptible y al modo de Cronenberg, pues basado en hechos reales, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Naked Lunch, pues sí había ya un contacto pleno con la obra, ¿no? O sea, había un reconocimiento pleno con la obra, al grado que los créditos emulan la primera edición en Group Press justamente de Naked Lunch. Naked Lunch que ya había tenido una vida editorial en Europa, en París. Y el punto es que Naked Lunch no es, el libro no es como tal un libro planeado, pensado, digamos, rigurosamente conformado, ¿no? Sino que se trata de un encontronazo del azar, ¿no? Se trata de una producción que, como se expresa en la misma película, pues el mismo autor en un momento dado no recuerda haberlo hecho, ¿no? O sea, el mismo autor de Burroughs, el Burroughs. Ah, bueno, eso es otra cosa también
para empezar a entrar en los temas, es muy importante señalarlo. Es muy distinto el Burroughs que escribió Naked Lunch, que produjo Naked Lunch, que hizo Naked Lunch, al Burroughs muy posterior, ¿no? O sea, al Burroughs de la tercera edad, que ya era un autor con una mitología ya muy, muy construida, muy personal, sobre todo impactada, ni más ni menos que por su lectura muy particular de Carlos Castaneda, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Y bueno, pues fue el Burroughs con el cual yo tuve el primer contacto. Entonces realmente cuando ya te topas con el Burroughs de los años, de fines de los 50, el que no era tan amigo, ni tan cercano, ni tan próximo a las ideas estéticas de la Beat Generation, pero bueno, pues era parte de alguna forma de ese grupo, eran sus amigos, tal y como también se ve en Ekelunch, y que era Kerouac y Ginsberg, ¿no? Entonces, bueno, Kerouac y Ginsberg, como también se ve en la película, fueron los que realmente empezaron a juntar todos estos papeles que son consecuencia de un abuso, hasta lo más profundo, pues es un abuso absoluto de las drogas, ¿no? Sobre todo, pues del opio y sobre todo de la heroína, ¿no? Lo cual es muy interesante porque ahí, sobre todo, hay un esbozo de mitologías, justamente hay un esbozo de una rica vida interior que es consecuencia de sus lecturas de ciencia ficción y sus lecturas de horror y todo lo que es el pulp, ¿no? El pulp, que en esa época, de hecho, el primer libro que escribe William Burroughs, que lo escribe con el seudónimo que se usa en Naked Lunch, que es William Lee, pues es Junkie, ¿no? Que es justamente sus experiencias como consumidor de drogas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que señalar ahí, pues justamente es que Naked Lunch, la película, es sobre todo una reconfiguración, una recreación, una emulación de las condiciones en las cuales se escribe el libro. En ese sentido, probablemente sea la película que mejor retrata las condiciones actuales y reales en las cuales se realiza un proyecto de ficción, ¿no? O sea, la vida interior de los autores que de pronto generan un objeto ficticio, ¿no? Y de cómo la vida real se va entrelazando, ¿no? Y en ese sentido tenemos, digo, para yo cerrar esta sección, tenemos que recordar que todo el meollo del asunto de la película de Naked Lunch es ese momento pivotal en el cual, por accidente, ¿no? Como lo quieran ustedes ver, pues asesina a su esposa, ¿no? Que curiosamente y lamentablemente no se muestra es mi única queja en cuanto a la película y en cuanto a Cronenberg, y afortunadamente se lo pude decir, pues es que no sucede en México. O sea, el asesinato que realiza en la vida real a su esposa, pues fue ni más ni menos que aquí en la Ciudad de México. Y y bueno, pues eso detonó justamente una especie de culto a William Burroughs aquí en México. Un culto muy malentendido porque de alguna forma terminaba interconectándose, o sea, se terminaba mezclando con los Beats y con ni más ni menos que con Bukowski, o sea, jamás supe exacto. Bueno, sí, obviamente hay o sea, se odiaban a muerte Bukowski y los Beats, ¿no? Y mucho menos Burroughs, se cerraban la puerta. La única vez que convivieron en un hotel, pues se odiaban simplemente, ¿no? No eran compatibles, pero aquí pues eran perfectamente compatibles, porque todo era, por supuesto, una excusa para el peor hedonismo o el mejor hedonismo, justo como ustedes lo quieran ver, y realmente nadie leía nada, o sea, discúlpenme, ya vemos muchos muertos en esa generación, pero discúlpenme, pero ahí nadie leía en carajo, todo era la fiesta, ¿no? Pero bueno, en ese meollo del asunto es que, curiosamente, encajando en el Zeitgeist, David Cronenberg realiza estas dos obras. Ahorita me concentro en esta, pero van a ver lo extraño y lo fascinante que resulta cómo se conecta con Crash, ¿no? Y bueno, que todo sea a partir de una página que en un momento dado estuvo en blanco, pues no termina de ser un verdadero milagro. You escaped from custody and murdered your wife, and they want you. Sí, efectivamente, pues de Burroughs hay una relación directa y trascendente para su obra y ante eso, pues estaríamos hablando que México tiene que ver en uno de los momentos culturales más importantes del siglo XX, ¿no? Porque Burroughs, pues bueno, es uno de los autores más influyentes, yo creo que de la segunda parte del siglo XX y lo que va del XXI, ¿no?
Pues en este aspecto se puede polemizar demasiado, ¿no? Porque Ujú, pues, estamos hablando de un autor que antes que autor, pues fue un drogadicto, ¿no? Y siguió siendo un drogadicto buena parte de su carrera. Entonces, en los momentos históricos que estamos viviendo ahorita, todo lo que hizo y todo lo que escribió William Burroughs está totalmente negado en la actualidad, ¿no? Está prohibido. Es más, no tendríamos por qué estar hablando ni ponderando al autor y su obra ahorita, ¿no? Pero obviamente, pues bueno, nosotros tenemos otra perspectiva, otra visión. Y quería mencionar esto nada más para ver cómo se mueve la cultura, la obra, el pensamiento, ¿no? A través de, pues, de las décadas, de las generaciones, y cómo aún así, cómo aún a pesar de actos reprobables, en cualquier momento, pues puede trascender una obra, ¿no? Estamos hablando que William Burroughs era pues, una persona de buena posición económica y por tal motivo puede escapar de ujú, Estados Unidos y llegar a México para poder hacer y deshacer lo que quiera, ¿no? Estamos hablando de un civil que buscaba drogas y en México encuentra el paraíso, ¿no? Burroughs está incluso aquí un periodo de tiempo encerrado porque pues fue un hecho de nota roja que trascendió fuera del país. Quienes quieran seguir la historia, pues pueden ir a visitar el lugar de los hechos ahí en la colonia Roma, pueden hacer su tour, investiguenlo, es algo realmente interesante porque estamos hablando no solamente de la historia de las calles de la Ciudad de México en los años 40, es un mosaico de la historia de México que sigue ahí latiendo, ¿no? Y que seguirá latiendo por obras como estas, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que no solamente estamos hablando de un suceso nota roja importante en la historia de México, sino que como ya lo decía Sergio, es pivotal porque a partir de ese suceso dramático, William Burroughs decide ser escritor, ¿no? ujú, Y a partir de eso, decide ser escritor y pues su segundo o tercera novela es Naked Lunch, ¿no? Que digamos es lo que escribe poco después ujú. de, de salir de México, regresar a Estados Unidos y de nueva cuenta irse A a Tánger. Tánger, ¿no? Ujú, A Tánger para seguir con lo mismo, con el mismo, la misma dinámica de drogadicción. Y pues en ese periplo escribe algo inconexo que conocemos como el almuerzo desnudo, que podrán buscar cualquier sinopsis, cualquier explicación que quieran, pero cada lector la va a ver distinta, ¿no? Porque es un ensayo ficción, ¿no? Es algo inconexo, y que aquí en este caso creo que hay que agradecerle a David Cronenberg porque hizo el esfuerzo por ujú, concebir una historia lineal. Me parece que en ese aspecto logra algo portentoso a partir de la propia Naked Lunch, a partir de de otras obras de William Burroughs, como la propia Yonkie y como ese Exterminador. ujú, Y a partir, por supuesto, de de los propios hechos reales de la vida de William Burroughs, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que aquí estamos ante una obra pues, totalmente sui generis, única. Ya se había intentado llevar a la pantalla grande Naked ujú, Lunch por ahí de los 70, el propio Stanley Kubrick trató de llevarla al cine, pero pues, no pudo. Y finalmente, tras más de una década de estarla ahí analizando, pensándola, David Cronenberg pues, logra filmarla entre el 90 y el 91 y nos entrega una película, pues repito, única. Yo de agradecerle a Cronenberg porque nos entrega una historia totalmente entendible. En ese aspecto, mi opinión personal es que creo que pierde un poco Naked Lunch, porque pues sí, algo esencial de Naked Lunch es la inconexión natural que posee. ujú, Cronenberg pues nos entrega una historia noir, una ujú, historia negra policíaca, pues muy interesante, pero por lo mismo digamos que en comparación con la obra original literaria de William Burroughs, un tanto vulgar, ¿no? Pero obviamente eso sin olvidar que en el proceso
Pues no puedo imaginarme el esfuerzo mental que tuvo que hacer David Cronenberg para darle forma a esta historia y entregarnos uno de los ejercicios cinematográficos más extraños de los que se tenga memorias, con los momentos más extraños en pantalla y con las criaturas más extrañas de las que se hayan visto en el cine, ¿no? Obra de las propuestas de Cronenberg y del trabajo plástico de ese extraordinario creador de efectos especiales que es Chris Wallace, con quien Cronenberg había trabajado ya en La Mosca y en Scanners, ¿no? Así es. Sí, digo, ya para hablar directamente del filme como tal, a mí me parece que es un esfuerzo equivalente a estar frente al Guernica de Picasso y de ahí convertirlo en una escena campirana, ¿no? O sea, a mí me parece que fue un esfuerzo extremo y en ese sentido, pues hay muchos sacrificios, muchísimos sacrificios. Ahora, hablando del objeto como tal, es un filme de espías, o sea, directamente. Sí. Ahora, esto no es una cosa que uno se haya cotorreado, es la primera de una trilogía que es El boleto que explota y La máquina blanda. Nada más que estas dos ya son inscritas en lo que se conoce como la técnica del cut-up, que consistía en cortar textos y pegarlos y ver qué salía ahí, ¿no? Entonces, con toda honestidad, son textos que no pueden leerse. Bueno, y Nova Express, por supuesto, que Alan Moore toma justamente el nombre de Nova Express para el periódico que aparece en Watchmen. Pero bueno, ya son comunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, se trata directamente de un filme de espías. En la película como tal no se comprende directamente, si se trata de extraterrestres o se trata de otra cosa, ¿no? Lo que vemos es a una persona relativamente común, ¿no? Un exterminador de insectos, ¿no? Que es reclutado como espía porque se está enfrentando a una suerte de invasión entre otra facción de entes, en este caso que no se entiende si son directamente extraterrestres o extradimensionales o lo que sea. Para fines prácticos son como reptilianos, ¿no? Que son los Muwops, ¿no? Que ellos en sí mismos pueden generar drogas a través de sus linfas y sus glándulas, ¿no? Y de cómo la mujer con la que él está casado, pues se trata ni más ni menos que de una espía de estos entes, ¿no? Y bueno, pues tiene estos aliados. O sea, el primero que lo contacta, su reclutador, pues son estos insectos que son como unas cucarachas, ¿no? Que efectivamente lo que une a todos estos personajes, pues son las drogas, ¿no? La experiencia narcótica. Estos bichos son adictísimos a los venenos que se utilizan, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí justamente es que él empieza a meterse en este mundo del espionaje, ¿no? En un momento dado incluso considera trabajar para la CIA, ¿no? Lo cual es muy Mm. simpático ese momento, ¿no? Y justamente los reportes que tiene que estar escribiendo, que justamente son en estas máquinas biológicas, son lo que va a ir construyendo poco a poco el manuscrito de Naked Lunch. Ahora, esto se toma literal. O sea, el propio Burroughs describía la situación como que él era un agente dedicado justamente a hacer estos reportes, justamente desde mira, más que la experiencia narcótica como tal, en Naked Lunch, tanto la película como en el libro, es la experiencia de no tener las drogas, o sea, es la experiencia del withdrawal, ¿no? De Mm. la incapacidad de que es un auténtico infierno cuando te quitan las drogas. Entonces, esas son realmente las descripciones por cuales se reconoce como como uno de los libros más infernales que se han escrito, ¿no? Porque, pues, la persona que está sufriendo justamente toda esta de privación de los narcóticos, pues está viviendo una muerte en vida como tal y pues está rodeado de alucinaciones tanto físicas como visuales, auditivas, etcétera. Y bueno, pues él lo que marca son como unas pequeñas historias que son chistes, o sea, eso es lo más interesante de todo, tiene totalmente la estructura de un chiste, pero pues lo que está contando son historias absolutamente terribles, pavorosas. Aquí en la película hay escasamente unas 4 o 5 historias, ¿no? La que más destaca obviamente pues es que el meollo del asunto es justamente el tráfico de una nueva droga, ¿no? Que se conoce como la carne negra, que es ni más ni menos que una sustancia que se sintetiza de unos 100 pies
¿no? O sea, tiene sentido en la película, pero además es una, ¿cómo decirlo? Es una sustancia que permea toda su obra, ¿no? O sea, la carne negra está presente en muchísimo del trabajo de William Burroughs. Entonces, bueno, pues justamente el cierre justamente de esta película, o sea, el meollo del asunto de todo este filme, de todo esto que les estoy contando, pues es justamente y va a ser la gran diferencia con Ballard, pues es justamente esta construcción, esta, ¿cómo decirlo? Esta finalización, este cierre total, en el cual la vida interior de este personaje, bueno, que tenía sus estudios y demás, pero no era como tal escritor, pues se descubre atónito ante sus propias creaciones. O sea, él se empieza a preguntar de dónde viene todo esto. O sea, no puede ser que yo tenga todo esto acá adentro. Entonces, la única forma de expresarlo pues, es muy lentamente y es a través de la escritura. Ahora, aquí lo más importante es y es algo que va, digo, para empezar a entrar con Crash y con todo lo que tiene que ver con el universo balardiano, no deja de ser, ¿cómo decirlo? Pues casi casi optimista, ¿no? O sea, eso es muy interesante porque Almuerzo Desnudo, el libro como tal, es muy optimista. O sea, al final habla de una posible cura de todas las adicciones, que no fue real y que no tuvo su impacto en la realidad, sobre todo porque, bueno, pues hay una serie de conveniencias, sobre todo económicas, que no pueden evitarse, ¿no? Está bien, pero yo creo que no hay muy pocos parteaguas, hay muy pocos objetos culturales que te inviten a conocer justamente un autor a partir de puras advertencias, como lo es Deckard Lodge. Pensamos en el mismo proceso para la creación de casi cualquier otro tipo de proyecto. Y les puedo jurar que a partir de esa revelación de todo lo que constituye la construcción de un proyecto como un libro podría ser en este caso, yo creo que ni el Principito se salva, ¿no? O sea, detrás siempre hay un infierno, un auténtico infierno de carencias, de deseos, de posibilidades, pero sobre todo de culpas, ¿no? Porque, digo, hay que decirlo muy claro, a partir de esta muerte de Joan Bolmer, de la esposa, que por cierto está enterrada en México, este, Burroughs vive un proceso se le llama el pequeño demonio, ¿no? El demonio feo, ¿no? El espíritu feo, que es toda esta presencia constante todo el tiempo de la muerte en todo lo que él está produciendo, ¿no? O sea, es su verdadera, o sea, en ese sentido, Burroughs está muy conectado con México, está muy, muy vinculado con México, y pues su máxima obsesión es la muerte, ¿no? Y lo veremos justamente en los libros posteriores, sobre todo los libros ya de la tercera edad. Este, es un autor el cual hasta el último instante, hasta el último momento, o sea, su último aforismo, el último escrito que hace unas pocas horas antes de morir, pues habla justamente sobre eso, ¿no? Sobre el dolor y sobre cómo el dolor, bueno, el texto como tal no lo recuerdo exactamente, pero es algo así como, ¿qué es el amor? El amor es sobre todo eh, el mejor, el mejor medicamento contra el dolor. Entonces, eso podría haber sido, digamos que el corazón mismo de la película, sobre todo, ¿no? O sea, en la película hay una presencia, pese a que el autor se supone que es 100%, que no es como tal, sino realmente es más como una exploración que él realiza, ¿no? Pero realmente el momento cumbre absoluto y pleno en el cual él retoma completamente con plenos poderes la autoría, o sea, él se empodera, digamos, de esa capacidad de narrativa, de esa fascinación de cómo se puede construir un mundo a partir de puro texto, de puro, simple y total texto, de hacerlo propio y de que se sienta mucho más real que lo que conocemos como el mundo real, pues es justamente cuando cruza esa frontera, que además en la película es directamente, es literal, así la frontera en la cual él cruza, pues es justamente cuando se vuelve un asesino, ¿no?
It is an elegant way to strike terror into the hearts of the enemy. I think the New Order could find a place for a man of your... It's something we are all intimately involved in. Bueno, y recordando todo esto, ahorita las cosas extraordinarias de Naked Lunch, eh, pues me parece bien interesante cómo coinciden muchas cosas, ¿no? Que tenían que ver con la película. Eh, Mark Irwin, el fotógrafo de buena parte de la primera mitad de las películas de David Cronenberg, estaba fotografiando Robocop 2 por ahí del 88-89. Y Peter Weller, el actor que interpreta a Murphy, a Robocop, le preguntaba a Mark Irwin que si sabían que estaba trabajando en ese momento David Cronenberg, y Irwin le dijo que estaba trabajando en una adaptación de Naked Lunch, y pues Weller se quedó con la cara de guata, ¿no? Porque resultó que Weller era fanático de Hueso Colorado de Burroughs, sobre todo de Naked Lunch. Había no sé cuántas veces leído Naked Lunch, lo cual es ya un reto así diabólico, ¿no? Y bueno, el caso es que fue de esa manera que Weller se puso en contacto con Cronenberg, audicionó y pues, se quedó con el papel protagónico en Naked Lunch, que pues, es de Bill Lee, alias de William Burroughs, y pues héroe de esta historia diabólica, ¿no? Entonces, bueno, el caso con esto quiero decir que hay una serie de cosas que, pues como suele suceder con las obras extraordinarias, son las que las forjan y lo que ayudan a que se conviertan en obras que pues, trascienden el tiempo y el espacio, ¿no? Recordemos que esta película, la historia, se desarrolla en Tánger, allá en Marruecos, y pues bueno, la película originalmente iba a ser filmada en Medio Oriente, y en aquella época pues estaba en su apogeo la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, Cronenberg no pudo filmar allá y tuvo que desarrollar toda la historia en estudios allá en Canadá. Entonces, todo lo que vemos supuestamente que es Tánger en la película, pues son estudios canadienses, ¿no? Y esto pues ayuda a darle esa atmósfera aún más enrarecida, extraña al filme, y pues ayuda a crear una película mítica, que para variar fue un fracaso taquillero en su momento. Estamos hablando de que fue la primera superproducción de Cronenberg, arriba de 17 millones de dólares, su costo, y pues en su momento no recaudó más allá de 3 millones, ¿no? Lo cual la convirtió en un fracaso auténtico. Sin embargo, pues bueno, el dinero lo recaudó o lo recuperó con el paso del tiempo y se ha convertido en una película conocida para toda la gente que ve algo más allá de los estrenos del fin de semana, ¿no? Entonces, pues sin duda estamos hablando de una película que no tiene par, y una película importante en la transición del siglo XX al XXI, ¿no? Sí, así es. Y digo, para ir cerrando el tema de Naked Lunch y empezar a hablar de las tremendas diferencias con Crash, creo que una de las cosas más importantes de señalar es que, bueno, por un lado, efectivamente es una obra de autor 100% absoluta. Tan es así que, que pues, convive con o sea, tanto en esa época como ahora, pues convive con un rechazo absoluto de parte de otros directores de cine. O sea, eso es muy interesante porque tenemos mucho la idea de que Cronenberg es un autor consagrado, un director consagrado. Justamente Naked Lunch aparece en Criterion, en la colección de Criterion, y en realidad no es muy querido con sus compañeros, ¿no? Con sus colegas, ¿no? Hay cierto rechazo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. O sea, es un autor incómodo que se rodea de gente muy incómoda, Cronenberg, ¿no? Y aquí una cosa muy importante es la amistad que tenía Cronenberg con el propio Burroughs. Eso es muy, muy Ujú. interesante porque pues los vemos, o sea, efectivamente pues es una obra tan personal que tuvieron que realizar prácticamente un tour de promoción, ¿no? Y pues imagínate irte de tour con Cronenberg, con Burroughs, ni más ni menos, ¿no? Sí, Y, caray. y eso fue muy interesante porque tenemos muchos videos actualmente, ¿no? Gracias a Internet,
tenemos muchas escenas, muchas imágenes justamente de ese tour de promoción. Y pues es fascinante, sobre todo, ver cómo los reporteros no tenían ni la más remota idea. O sea, era contra lo que estaban luchando y siguen luchando muchos autores, ¿no? Mucha gente que se dedica justamente a esto, ¿no? Pero entonces viene este objeto indescriptible. Bueno, como verán, Nickel H es una obra llena de amor, ¿no? A final de cuentas. Y entonces llega Crash, justamente como comentas, hay un acercamiento de Crash, pues de parte de externos, ¿no? De parte de terceros, que le dicen, ahí no estoy tan seguro porque, por ejemplo, Shivers tiene muchísimo de High Rise, ¿no? O sea, tiene mucho de High Rise y bueno, gran parte de la obra de Cronenberg pues, tiene esos ecos de pronto, ¿no? Sobre todo esa conexión con el lenguaje clínico, ¿no? Con la descripción clínica. Ahora, aquí ya entramos en los terrenos de Ballard, de James Graham Ballard. ¿No? Una de las conexiones principales, pues, es que Burroughs le hizo prólogos, ¿no? O sea, Burroughs le hizo un prólogo a Ballard, ni más ni menos, en su primera edición bueno, ya iremos ahí, ¿no? Porque es importante. Y en el caso de Ballard, se supone que él conoce el libro de Crash pues, por fuera. Le dicen, es que tú tienes que adaptar esto, mira, pues estos son tus temas, ¿no? O sea, es la tecnología y todo ese rollo que siempre traes, ¿no? O sea, me imagino yo también pues, luchando con esos prejuicios que hasta la fecha enfrenta el propio Cronenberg, ¿no? Con esa forma de encasillarlo, ¿no? Ujú. Y entonces sucede, después de la experiencia de Neckelon, sucede que enfrenta a Crash el libro, la novela, y lo horroriza. O sea, lo llena de una especie como de separación emocional absoluta. O sea, él lo dice abiertamente. Dice, es un libro que me llenó me horripiló, me pareció espantoso. Y tengo que decirles algo, que Crash, la novela como tal, es uno de sus libros más accesibles. O sea, es uno de sus libros que se pueden leer, o sea, tiene principio, medio y final, tiene el nudo, tiene todos los elementos de una narrativa. Porque resulta que Ballard, bueno, de entrada Ballard no era el Burroughs que tenía una renta, o sea, le pagaban. El Burroughs era un heredero de de esta gran empresa que era la creadora de las máquinas sumadoras, ¿no? Las Adding Machine. Por cierto, más que máquinas de escribir, la Clark Nova es más parecida a una máquina sumadora, pero bueno. El punto es que Ballard pues era una persona bueno, o sea, relativamente normal, digamos. Pero él quería ser un escritor de ciencia ficción, pues como Asimov o como Clarke, como Arthur C. Clarke, etcétera. ¿No? Pero conforme se fue metiendo ese mundo, se empezó a estar cada vez más decepcionado. ¿No? Se empezó a estar cada vez más decepcionado de que la ciencia ficción no iba realmente estaba demasiado embelesada, demasiado fascinada con la carrera espacial. Cuando él se dio cuenta que a partir de los años 50 la cultura de masas estaba llevando a la humanidad, al siglo XX, o si quieren ustedes solamente a Occidente, pues a otro lugar, ¿no? Que era este lugar del mass media, o sea, el mass media estaba surgiendo, y era la experiencia de las ciudades, y sobre todo él estaba interesado en cómo la psique es afectada tanto por el mass media como por los lugares y espacios que ocupa, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa muy importante que es la gran crítica de Naked Lunch, siempre ha sido la gran crítica, y justamente la comparte el primer director que intentó adaptar Naked Lunch, dice, ok, bueno, sí, Naked Lunch, bueno, sí, el melodrama, y bueno, pues mata a la esposa, y bueno, etcétera, llora, ¿no? Al final llora. Y la política, o sea, Naked Lunch es un instrumento político poderosísimo, es una crítica al nivel de Brought to Life de Alan Moore sobre la política exterior estadounidense que hasta la fecha la padecemos, ¿no? Estamos en eso justamente. Y en ese sentido, Crash, o bueno, Ballard sobre todo, o sea, Ballard sobre todo, es un autor que sin mucho buscarle, todos sus libros, absolutamente todos, incluyendo los que son
de alguna forma de ciencia ficción clásica, son unas ni siquiera son una bomba política, o sea, no son una bomba política, una granada política, ¿no? Son sobre todo intentos de destruir desde la raíz la esencia de lo político, desarmarlo, o sea, dejarlo en sus letras básicas, por decirlo así. Y aquí el gran problema que hay es que, bueno, Crash ya era consecuencia de muchísimos años de experimentación verbal. En este caso, sí, totalmente adrede, o sea, las investigaciones lingüísticas de Ballard, sobre todo en una revista que él funda que se llama Ambit, con Michael Moore, por cierto, ¿no? Que eran como los dos autores que estaban tratando de llevar la ciencia ficción a un nivel ya de metanarrativa sociológica, por decirlo así, ¿no? Era más sociología ficción o psicopatología ficción, ¿no? Y la idea, pues, era llevar todo a sus máximas consecuencias. Entonces, Crash es un capítulo, empezó como un capítulo de un libro que aquí tengo, que se llama La exhibición de atrocidades. Bueno, esta es la reedición bueno, ya lo pondré ahí. Es la reedición de Research, que bueno, tengo que decirles que si ustedes conocen las versiones en español de Minotauro, pues están perdiendo muchísimo porque la edición de Research, que no se ha traducido, está llena de comentarios de Ballard y sin esos comentarios no se entiende nada. Ahora, aquí hay una cuestión. La exhibición de atrocidades, si Almuerzo Desnudo es un espectáculo de grotesquería y a final de cuentas de un chiste tras otro, la exhibición de atrocidades es indescriptible absolutamente. O sea, en esencia se trata de una exhibición justamente de locos en un manicomio, ¿no? Y de cómo están expresando pues, hacen su exhibición de arte, ¿no? Como en una galería. Y cómo toda esta exhibición, cada uno de los objetos de esa exhibición, están desnudando la psicopatología envolvente de la sociedad en ese momento, ¿no? Y toda está llena absolutamente de figuras y personajes de la más media. Ahora, esto parece predecir el Internet de alguna forma, ¿no? Porque se trata justamente de encontrar desde la médula del espíritu de los tiempos, como se le conoce, lo que realmente está sucediendo a un nivel psíquico en las sociedades, ¿no? Y uno de esos momentos estelares, uno de esos... bueno, y además sobre todo que Ballard sufre la pérdida de su esposa. O sea, aquí empiezan los paralelos muy interesantes, porque que en el caso de ella, fue una enfermedad, o sea, muere por pulmonía la esposa, y lo deja con 3 niños muy chiquitos, o sea, unos niños muy, muy chiquititos, y los tiene que criar, y, o sea, pues él no tiene la lana que tenía Burroughs, pues, ¿no? Digo, que finalmente Naked Lunch empieza justamente, o sea, él empieza su carrera de escritor, sí, o sea, pues mató a la esposa y pues, hubo una revelación, pero también tiene que ver con que su misma familia le dijo que ya no le iba a dar dinero, ¿no? Y pues él necesitaba dinero para las drogas, pues, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que Ballard, pues sí tiene que chambearle, o sea, pues sí tiene que trabajar, sí. Se establece en Shepperton, ahí en Inglaterra, digo, Ballard es inglés, y pues trabaja en puras revistas médicas, ¿no? Y mientras trabaja en esas revistas médicas se está desarrollando esto otro, y lo lleva a sus máximas consecuencias. O sea, Naked Lunch es difícil de leer, difícil de digerir. La exhibición de atrocidades es una de las cosas más enloquecedoras directamente que puede uno experimentar en la lectura. Y eso, conociendo la versión también en español, digo, la versión en inglés, por supuesto, y es la pura puntita del iceberg de proyectos de títulos que son realmente indescriptibles. Hay uno que se llama Hola América, que es que el mundo termina, bueno, que hay un cataclismo, porque bueno, esa es la gran obsesión de Ballard, son los paisajes desolados, despojados. Esto que vemos en From Beyond al final, bueno, pues para él lo llama hogar, ¿no? Y de cómo visitan, después de una cantidad de siglos, visitan Estados Unidos como si fuera redescubrir el nuevo mundo, y resulta que la figura totémica, pues es Charles Manson, ¿no? O sea, Charles Manson
está ahí como si fuera una omnipresencia, ¿no? Absoluta. Entonces, bueno, ya entrar al mundo de Valar, pese a que, o sea, es como todos los máximos psicópatas. Valar es un señor bien tranquilo, bien amable, bien agradable, pero por dentro trae o sea, imagínense alcanzar o lograr horrorizar a Cronenberg, ¿no? O sea, eso es o sea, ya eso en sí mismo es una proeza. Pero además cuando llegó a Estados Unidos, que se llamaba Amor y Napalm, ¿no? Exportación de Estados Unidos, que es un capítulo justamente de la exhibición de atrocidades. El editor, el primer editor, devolvió el manuscrito con una nota muy clara que es, el autor está más allá de cualquier solución psiquiátrica. Absolutamente no se publique. Eso es Valar, o sea, eso es Valar. Y bueno, aquí sí no fueron tan amigos, ¿no? O sea, realmente no fueron tan amigos. Y para cerrar esta parte de mi segmento, tengo que decir que además, cuando Valar por fin revisó Crash, cuando finalmente tuvo contacto con Crash, tuvo este comentario que, o sea, es un sueño recibir este tipo de comentarios de alguien así que le dijo, bueno, es que Cronenberg superó en todos los aspectos mi novela, en todos los aspectos. La película es infinitamente superior a la novela. Con eso podemos apenas empezar a entrelazar qué demonios es Crash. But don't let it make you careless. Why don't you just write something and calm yourself down? A crash. Ahorita en los paralelismos que comentaba sobre Burroughs y Ballard, creo yo que vale la pena también recordar, por ejemplo, que, digo, Cronenberg ya estaba deschavetado desde un principio, ¿no? No por algo su papá también llegó a escribir ciencia ficción y era un científico, me parece. Es decir, ya la semilla ya la traía Cronenberg. Eso se nota en sus dos primeras películas. En la tercera, no tanto, pero también es importante porque recordemos que su tercera película es Fast Company, tiene que ver con autos, ¿no? Con carrera de autos. Para el cuarto filme, Cronenberg estaba recién divorciado y estaba viviendo la pelea encarnizada por la custodia de sus hijos, ¿no? Y eso se traduce en lo que conocemos como Deep Rot, que aquí en México se conoció como Engendros, no recuerdo ahorita el título, pero bueno, el caso es que es una de las películas más terribles del cierre del siglo XX y también es producto, en este caso, del desencuentro con su esposa, ¿no? También es producto de las relaciones personales, ¿no? De los autores. Y pues bueno, eso detona totalmente al Cronenberg más salvaje, ¿no? Que tenemos hasta entrados los años 90 con estas dos películas. Y estas dos películas que curiosamente, como ya has mencionado de alguna manera, los dos autores, en el caso de Naked Lunch, Burroughs, y en el caso de Crash, Ballard, pues los dos quedan totalmente fascinados y a gusto con la obra que entrega Cronenberg, ¿no? Los dos de distintas maneras dicen que no pudieron haber soñado con mejor trabajo en el cine de esas dos obras. Burroughs está totalmente a gusto con las transiciones y los cambios y agregados y adaptaciones que hizo Cronenberg con Naked Lunch. Y Ballard, como ya bien lo dijiste, considera que la Crash fílmica es superior a la Crash literaria, ¿no? A la prosa. Y estas obras sui generis son tan extraordinarias que, como bien has dicho y como ya lo hemos mencionado, pues provocan polémicas y pues prácticamente hasta intentos de linchamiento, ¿no? Estamos hablando que Crash es una película que se estrenó, se vio por primera vez en el Festival de Cannes, donde le dan el premio del jurado y le dan el premio del jurado porque no le pudieron dar la Palma de Oro. ¿Por qué? Porque el presidente era Francis Ford Coppola de aquella edición y Francis Ford Coppola estaba horrorizado con la película. La odiaba, yo creo que su odio permanece al día de hoy. Y fue tal su odio y su aversión al filme que no estuvo ni siquiera presente cuando entregaron ese premio a Cronenberg, ¿no? Y bueno, esto sirve
como la punta del iceberg de la serie de atrocidades que tuvo que vivir Crash. Fue una película que estuvo censurada, hubo intentos de boicot en varias partes del mundo, Ujú, y que a pesar de eso fue una película exitosa en su momento, de crítica y medianamente de taquilla, pero sobre todo ha sido un filme que desde que se vio por primera vez, ha sido un filme que ha trascendido y ha crecido en importancia desde entonces, ¿no? Recientemente, de 5 años para acá, hubo una edición en 4K de la película, y pues bueno, verla en 4K pues es reiterar la trascendencia del filme, ¿no? La trascendencia del filme, y pues sí, nos encontramos ante algo totalmente también impresionante, ya que hay que hablar que, a diferencia de Naked Lunch, que es, digamos, también como que un experimento fílmico en cuanto a la narrativa, ujú, Crash es una película creada de manera quirúrgica, ¿no? Está adaptada de manera quirúrgica, y la frialdad que vemos en la película es también totalmente analizada, está fríamente calculada. Para recordar nuevamente a Roberto Gómez Bolaños, como decía el Chapulín Colorado, es una película fríamente calculada, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Eso se nota, y es brillante. El guión es apenas de como 90 páginas, porque como sabemos, normalmente ujú. cuando los guiones de la película están fríamente calculados, cada página trabaja en función de un minuto de metraje, ¿no? Entonces aquí el guión de la película son exactamente el número de páginas de los minutos que dura la película, y vemos el guión y lo vemos repetido al dedillo en la pantalla, ¿no? Entonces es impresionante ver cómo Cronenberg, a pesar de que quedó horrorizado en la primera lectura de la novela, el guión que creó para la novela, que es muy fiel, aún a pesar Ujú. de algunos cambios, logra transmitir pues esa visión de la sociedad abandonada que tejió Ballard, y cómo Cronenberg pues lo transmite de manera totalmente correcta, ¿no? Aquí creo que si en Naked Lunch también parte importante fue el score de Howard Shore, por supuesto, pero con el apoyo del músico Ornette Coleman. Ujú. Acá es impresionante escuchar el score Soundtrack. de Howard Shore, que está conformado solamente de guitarra. Es Ujú. impresionante. Guitarra Y eléctrica. guitarra eléctrica, Ujú, exacto, guitarra eléctrica, y ver cómo esto pues es una respuesta automática a la precisión y frialdad de la fotografía de Peter Suschitzky, que pues tal cual captura la esencia total de la historia, ¿no? Entonces, es una película realmente impresionante, ¿no? En muchos aspectos. sí, ya para entrar directamente en lo que es Crash, ¿no? Que, o sea, yo creo que el equivalente pues, es ese momento en el cual en Eraserhead el protagonista decide abrir al bebé, ¿no? Y empieza a hacer cosas extrañas el bebé, ¿no? O sea, primero se bota de la risa el bebé del protagonista, ¿no? Se carcajea. Luego ya lo empieza a abrir y abrir. Yo creo que lo más importante es pues ir directamente a la fuente y recordar lo que dice el prólogo de Crash, el propio Ballard, en el cual dice que el tema fundamental es desde la guerra, porque bueno, a él le toca vivir como prisionero de guerra, ni más ni menos que en Shanghái, allá en China, que después Steven Spielberg haría una adaptación de esa novela que él hace, ¿no? Que es El Imperio del Sol, que ponemos muy aparte sus textos autobiográficos, ¿no? Porque bueno, son otra cosa. Pero él hablaba justamente de esa alienación, bueno, Ballard hablaba mucho de esa alienación de visitar, porque bueno, fue en los estudios Shepperton, pues, que él vivía ahí cerca, ¿no? Y visitar los sets, los decorados, en los cuales estaba representando su vida. O sea, por supuesto que eso lo iba a hacer Eco, absolutamente, con todas sus obsesiones que tenía
en cuanto a la relación de los espacios que habitamos y la psique. Y bueno, pues Ballard lo dice muy claramente, Crash es una novela sobre la muerte del afecto, ¿no? Ahora, no se refiere a que, bueno, pues se quería la gente, ya no se quiere, no, se refiere a que la tecnología nos va empujando justamente hacia unas direcciones en las cuales las relaciones son irreconciliables. Entonces, la película, si la vemos así, o sea, a lo mejor si lográramos ubicarnos fuera de conocer al autor y demás, pues efectivamente es una historia sobre una pareja que es abierta, ¿no? Está siempre buscando aventuras, digamos, ¿no? Unos swingers, si quieren. Y de cómo esas búsquedas, a partir de un accidente automovilístico, de un director de cine que por cierto se llama, o sea, es otra conexión con Naked Lunch, se llama igual que el autor, se llama James Ballard, ¿no? A partir de ese accidente descubren una comunidad, como ahora en cualquier momento le damos 2 tecleados ahí en internet y encontramos una comunidad de depravados, ¿no? De absolutos depravados, ¿no? Que están obsesionados justamente número 1, con el accidente automovilístico, ¿no? Como tal, ¿no? Número 2, con las transformaciones que eso genera, ¿no? Y número 3, la relación que hay con las celebridades. Entonces, bueno, organizan unos eventos clandestinos donde se recrean, conductores profesionales recrean las muertes de actores famosos. En este caso, James Dean, ¿no? Es lo más claro que se da ahí. Y ahí hay que es un personaje que nos vamos a encontrar todo el tiempo pues, en internet, ni más ni menos, ¿no? Que son los expertazos, ¿no? O sea, los especialistas en justamente la depravación, ¿no? En el fetiche. Y pues en este caso son unos grupos bien, bien organizados que están comandados por el misterioso Vaughan, que la novela es otra cosa, o sea, ahí sí es otra cosa la novela, el Vaughan de la novela es extraordinario. No, es muy interesante, por supuesto, también aquí en la película. Pero bueno, entonces empieza una experimentación, una bola de nieve, en la cual cada vez va aumentando más y más estas obsesiones hacia el accidente. Lo resume muy claramente Vaughan en una frase que viene también de la novela, que no es que no se trata nada más del accidente como tal, sino de cómo la tecnología está transformando el cuerpo humano, ¿no? Que eso por supuesto que le iba a resonar a Cronenberg, ¿no? Y cómo puede suceder en un solo instante, ¿no? Entonces, pues tenemos por un lado a la esposa de James, ¿no? Que por supuesto es extremadamente frígida, ¿no? Como consecuencia de esa frigidez, por supuesto que toda la experimentación que va a hacer, pues va a ser cada vez más extrema, ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante que, bueno, a final de cuentas, podría haber sido un filme con un director menos interesante. Fácilmente podría haber sido un filme como de la Golden Choice, ¿no? Del cinema Golden Choice, que pasaban en la noche, ahí de las noches picantes y demás, ¿no? O sea, podría haber sido un soft porn más, ¿no? El cinema Golden Shower. El cinema Golden Shower y todas esas cosas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tiene toda esa lógica del cine pornográfico, que es una secuencia tras otra de lo mismo. Pero por supuesto que aquí lo transforma en una meditación sobre la obsesión, o sea, y eso lo conecta también con Naked Lunch, se vuelve una obsesión por el registro. O sea, el registro es, bueno, estoy escribiendo mi informe, ¿no? O el registro es la fotografía, o sea, toda esa escena, toda esa secuencia en la cual vemos esas tremendas carpetotas que tiene Vaughan, haciendo toda la investigación, la exploración, justamente para realizar la mejor reproducción posible de los asesinatos, de las muertes accidentales. Y que bueno, están trabajando justamente, el siguiente proyecto pues es la recreación de la muerte de Mae West, ¿no? Y bueno, digo, finalmente lo logran, ¿no? Lo logran. Pues de la peor forma posible, que es involucrar a una serie de gente inocente, pues, ¿qué iba pasando ahí, ¿no? O sea, es un filme que conforme lo vas, o sea, parece que casi no pasa nada porque tiene una distancia glacial clínica absoluta, o sea, estamos viendo insectos,
En ningún momento vemos relaciones afectivas como tales, ¿no? Sino estamos viendo a la mantis religiosa prácticamente ahí devorando al compañero, ¿no? Ujú. Y poco a poco vamos desenvolviendo justamente ese misterio. Conforme se va hablando, vamos viendo lo depravado que es todo, ¿no? O sea, es un filme de monstruos absolutos y por supuesto que los monstruos tenían que ser 100% humanos, ¿no? Entonces, por un lado, pues tenemos a este especialista y por otro lado, tenemos a Rosanna Arquette, ¿no? Que es esta víctima radical absoluta de un accidente espantoso, que por supuesto que la deja totalmente lisiada, ¿no? Y cómo en lugar de experimentarse como paciente clínico, en toda la lógica de Neckel Launch, el libro, se exalta la enfermedad, entonces se transforma en una especie como de meretriz, de Venus, ¿no? Porque, bueno, Ballard tiene mucho esa obsesión con las figuras trágicas de la mitología, ¿no? Entonces, pues sí, se vuelve una especie como de Venus mortífera, ¿no? Algo que vemos todo el tiempo, por ejemplo, son los grandes personajes que aparecen, por ejemplo, en Verotic, ¿no? Que son estas, pues sí, vaginas dentadas, pues, ¿no? Entonces ella justamente, todas sus cicatrices y todas sus heridas, las transforma en fetiches, en objetos de fetiche. Y hay porque no está carente de humor, o sea, hay una secuencia absolutamente deliciosa en el mejor de los sentidos, en el cual prácticamente desgarra un vehículo de lujo nuevo, o justamente con sus aparatos ortopédicos. Entonces, bueno, la película es una alucinación tras otra de excesos, de extremos, ¿no? Que por supuesto nos recuerda pues, todo lo peor que hemos visto en Internet. O sea, a final de cuentas, Ballard, sin denunciarlo directamente, parece decirnos que, sin hablar del futuro, ¿no? Como tal, ¿no? De una forma burda, como podría haber sido cualquier Asimov que habla pues, del año 2100, etcétera, pues él dice, no, miren, realmente lo que pasa es que las obsesiones humanas son todo el tiempo estas, son básicamente estas. Su obsesión por el surrealismo justamente proviene de eso, del objeto psiquiátrico o del signo psiquiátrico en su forma más pura, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues las celebridades y demás son proyecciones justamente de la psique, ¿no? Y hay un plano de la experiencia humana donde lo que conocemos deja de existir como tal. Y lo primero que se va, pues, es justamente el afecto, ¿no? Y bueno, en ese sentido, digo, tuve la curiosa experiencia de experimentarlo a la par después de ver Hellraiser. Y te das cuenta que son las intenciones de Hellraiser justamente cuando hablan de eso, de la experiencia más allá del placer y de la muerte, pues en realidad se queda súper corto, o sea, la configuración de la mente y los cenobitas se quedan súper cortos, comparado con la experiencia directa que representa Crash. Y el verdadero horror es darse cuenta que no está tan lejos. O sea, estamos siempre a unos cuantos segundos de distancia de la catástrofe radical absoluta que transforma nuestro paisaje psíquico y emocional para siempre, o sea, jamás puedes o sea, digo, el personaje de Rosana Arquette lo representa claramente, no puedes regresar al estado anterior, no puedes volver a la normalidad. Y si algo tienen en común estos dos autores, pues es justamente que una vez que experimentas Naked Launch, una vez que experimentas Crash, pues sales a la calle y por supuesto que nada vuelve a ser lo mismo, ¿no? Es un auténtico tango con el diablo. Y bueno, hay que recordar que Naked Lunch en su momento aquí en México no se estrenó de manera comercial, ni siquiera llegó a través de las consabidas muestras y ciclos. Fue hasta casi 15 años después de que se realizó, por ahí el 2004 creo, que se pudo proyectar en un par de ocasiones en la Cineteca Nacional como parte del mentado homenaje que hemos comentado ya anteriormente aquí a Cronenberg, organizado por la Embajada de Canadá. Así fue que llegó por primera vez en cine Naked Lunch. A diferencia de Crash que sí llegó en su momento,
Se exhibió en principio como parte del foro de la Cineteca Nacional, ya después tuvo una corrida comercial. Estamos hablando de épocas en las que pues había un público que gustaba de este tipo de cine, lo apoyaba y continuó apoyándolo en sus posteriores formatos físicos caseros, esto es Ujú. videocassette y DVD. Entonces fue un momento pues preciso para este tipo de películas, ¿no? Crash, por supuesto, fue una película que provocó controversia, comentarios, eso ayudó a a su paso por las salas de cine y es una película que sin duda marcó a las generaciones de espectadores que pudimos verla en aquella época, ¿no? En lo personal, por ejemplo, por aquella época todavía tenía buen momento el suplemento. Había algo que se conocía como suplementos culturales en los periódicos. Existían todavía periódicos físicos. Todavía los hay hoy día, pero ya prácticamente están abandonados, están a punto de la extinción. Pero bueno, había todavía una muy buena vida de suplementos culturales. Y por aquella época recuerdo que en el suplemento sábado de Uno más Uno escribían las reseñas en mayor venida Rafael Aviña y Nef Yeya, por ahí también comenzaba a escribir Omar Ebert. Y recuerdo que una mujer que ahorita no me acuerdo de su nombre, comenzó a escribir algunas reseñas y le tocó escribir una de Crash, ¿no? Donde pues era un comentario lamentable sobre la película, ¿no? Donde en resumen decía que el director no sabía dirigir y menos sabía dirigir a los actores, ¿no? Entonces, pues yo, bueno, ahí en la flor de la juventud eh, explosiva, pues mandé una misiva al suplemento criticando dicha reseña. El editor, que era Huberto Batis en aquella época, todavía con vida, pues me publicó mi carta como una especie de rebatinga a la crítica de esta mujer. Y pues ahí comenzó una discusión epistolar que posteriormente me permitió comenzar a escribir sobre cine ahí en el suplemento, ¿no? E incluso también escribí algunas reseñas sobre cómic. Entonces, pues bueno, gracias a Crash comencé a escribir, digamos, de manera profesional en medios y sin duda esto sirve como ejemplo de lo provocado por Crash, ¿no? Que repito, fue un polvorín mediático en aquella época y que sin duda provocó opiniones de todo tipo y calibres, ¿no? Es muy interesante, bueno, no sé qué opinión tenga Sergio, pero a mi parecer, eh, a pesar de que Crash es una película con imágenes fuertes, me parece que lo más fuerte está implícito en la película, ¿no? Y como a pesar de no ser una película totalmente gráfica, bueno, esto lo digo yo, que Ujú. seguramente habrá gente que no soportará cosas que yo he visto, ¿no? Y no soportará Crash, yo sí soporto Crash, y me parece que buena parte de lo trascendente de la película está implícito, ¿no? Pero el caso es que lo que quiero decir, como a pesar de que en buena medida el discurso agresivo de la película se encuentra implícito, como a pesar de eso, es una película que resultó imposible de ver para buenas cantidades de espectadores, como muchos de los espectadores que la vieron y sobre todo la crítica que la vio resultó verdaderamente horrorizada por la película. Y pues me resulta interesantísimo en ese aspecto, como a pesar de que Crash es una película que está, digamos, de alguna manera contenida visualmente, resultó mucho más polémica que una película como Naked Lunch, que es visualmente monstruosa, ¿no? Entonces estamos hablando como el mismo director supo manejar de manera perfecta los temas de las películas y las capacidades de las historias
para pues generar lo esperado en cada caso, ¿no? Sin duda estamos hablando aquí de dos películas fenómeno, irrepetibles, irrepetibles en la carrera de un director que prácticamente cada episodio, cada uno de sus elementos fílmicos han sido a su manera impactos en la historia de la cinematografía. Y en este caso, pues estamos hablando de dos casos prácticamente clínicos extraordinarios, ¿no? Y así es. Bueno, hay dos cosas que no quiero dejar fuera, ¿no? Primero que nada, que una de las grandes fuertes o de los grandes hallazgos en cuanto a la dirección de actores, justamente, y por lo cual esta mujer, que afortunadamente no recordamos su nombre, está totalmente equivocada, es que había monitores. En todas las escenas eróticas, eso es bien sabido, que aparte de la dirección de Cronenberg, había monitores en los cuales los actores podían ver cómo estaba quedando su representación y corregir. O sea, eso es muy importante porque, pues, a final de cuentas, no están mostrando más que lo que ellos querían mostrar, ¿no? O sea, eso era muy importante también. O sea, tenía que haber eso que se conoce como el consenso, ¿no? Ujú, Y eso le dio justamente la fuerza a las imágenes que tiene. O sea, por eso es que se distingue de cualquier película soft porn o porn incluso, ¿no? O sea, tienen una fuerza que incluso el cine explícito no tiene, ¿no? ujú, Esa es una, ¿no? Y la otra, que bueno, o sea, sí nos tocó verla, o bueno, a mí me tocó verla pues en el circuito de cine ahí medio under, ¿no? ujú, Pero sobre todo hay una cosa muy importante que fue lo que impulsó tanto Almuerzo Desnudo como Crash, la piratería. O sea, en México, si todo el mundo tenía en un momento dado su copia de Crash o su copia de Naked Launch, pues era porque abundaban primero los VHS, ¿no? Yo tenía como tres versiones de VHS de Crash porque las tres eran distintas, ¿no? O sea, terminaban en puntos dispares, entonces yo tenía que armar la película pues con el visado de las tres, ¿no? Y por otro lado, pues era de las cosas que corrían de boca en boca, de forma como fuego, pues, ¿no? O sea, ya viste Crash, ya viste Crash, ya viste Naked, ya viste Crash, ya viste Almuerzo Desnudo. Y bueno, aquí ya, para pasar al parámetro de las anécdotas, yo vi la primera vez que vi, bueno, la primera vez que supe de Naked Lunch y de Burroughs, pues fue en el South Bank Show, ¿no? Que es este ujú. programa de entrevistas británico, que no sé si por azar, no creo, porque José María Pérez Gay pues, es una persona brillante, ¿no? Que era el director de programación del Canal 22, pues, lo programaba, ¿no? Y además como tenían muy pocos programas en realidad, pues pasaban todo el tiempo ese y el del cómic, ¿no? El cómic noveno arte. Así fue como uno se empezó a familiarizar con esas cosas, pero unos buenos 10, 15 minutos bien, bien, bien vistos, así. Yo juraba que Burroughs era el Burroughs de Tarzán, ¿no? O sea, ya después me di cuenta que era otra cosa, pues, ¿no? Mm. Y además, digo, para todos los que tuvimos la experiencia de trabajar en librerías de usado, pues todo el tiempo dices Burroughs y ellos juran que es Tarzán y te sacan los libros de Tarzán, así, ¿no? Pero bueno, el punto es que ahí me Ah, enteré de Naked Lunch y me enteré, perdón, yo creo que a estas alturas William Burroughs ya es más popular que Edgar Burroughs, ¿no? esperemos, no creo, o sea, sobre todo por una razón importantísima que no quiero dejar fuera a estas alturas del podcast, que es lo horribles que son las traducciones que se han hecho a Burroughs. Solamente la de Aníbal Leal de los 50, de fines de los 50, la versión argentina, que no se ha vuelto a ver, ¿no? En siglo XX. Digo, por ahí Leviatán sacó, pero pues un tiraje muy corto, bueno, ya son especialidades tipo Bauja, ¿no? Así estos sobre especializaciones depravadas, pero bueno. El punto es que por alguna razón, por ahí del 93, o sea, recién estrenada, pues pasó en la Biblioteca México. O sea, pusieron Almuerzo Desnudo en la Biblioteca México sin subtítulos. O sea, es muy importante señalar eso. Porque la primera experiencia que tuve yo plena, completa y total, ¿no? De Naked Lunch, pues fue verla así en crudo, sin subtítulos, y yo con un inglés como del 70% en ese momento, ¿no? O sea, una experiencia
en vivo, pues, ¿no? Así, sí, sí salí, o sea, salí como Bart Simpson y sus amigos que salieron justamente de Ben Nickelodeon y decían, esta película tiene dos grandes mentiras, ¿no? Pues bueno, ese fue en Nickelodeon y ya después poco a poco pues, aparecieron justamente en las películas pirata, aparecieron subtitulajes, que algún héroe por ahí pues empezó a meter subtítulos de fan, pues, ¿no? Fansub, ¿no? Los famosos fansubs, ¿no? Y en cualquier lugar que vendían cine de arte, entre comillas, ¿no? Ahí estaba Nickelodeon. Y Crash fue todo, o sea, como pasa en estos casos, como, o sea, como dice Aleister Crowley, como es arriba es abajo. Crash Ujú. fue todavía más radical la experiencia, o sea, fue una experiencia enloquecida totalmente, alucinatoria, porque justamente haciendo eco del Festival Internacional de Cine de la Cineteca, algunas películas las proyectaban en otros lados, había una selección. Y esa la pusieron, pues ni más ni menos que en un foro, creo que es el foro que se llama El Queso, creo, de hecho, es el foro de aquí del Poli, ¿no? Es un foro del Politécnico. Y aquí viene el asunto importante, que era una función especial para personas de la tercera edad. ¿Por qué hacen eso? Entonces, bueno, pues llegué yo y un amigo que nos encantaba el cine de Cronenberg, llegamos ahí y pues la sala estaba llena de viejitos. La sala estaba llena de viejitos y estaban así de que, ay, esta película sí va, se ve que es de sexo. No, sí, es una película como, va a estar fuerte, ¿eh? Bueno, pasaron 20 minutos y la sala se quedó vacía. Y yo tengo entendido que las quejas fueron tantas que ya muy difícilmente volvieron a poner una película de la selección de cine. O sea, yo creo que absolutamente nadie tenía idea de qué iba a pasar. Entonces, fue increíble porque en un momento dado no podíamos ver la película porque estaba llena de, o sea, la sala estaba llena de gente gritando y tropezándose y saliendo, corriendo, pues, ¿no? Con sus bastones y todo. Entonces, yo creo que muy pocos objetos artísticos de cine o de lo que sea son tan peligrosos como una peliculita llamada Crash, ¿no? O sea, ahí están las pruebas, ¿no? Before the accident. I need to see you, Ballard. I need to talk to you about the project. Así es, pues valdría la pena preguntarle ahorita, 30 años después, a Francis Ford Coppola, cuál es su sentir sobre Crash 30 años después, ¿no? Yo creo que eso nos podría dar un, un Un parámetro. termómetro, ajá, un Pero a juzgar por lo que hizo últimamente, yo creo que sigue, ha de ser peor. Sí, sí, sí. Sí, pues, y pues bueno, esos son dos filmes más de David Cronenberg realizados en los años 90 y que tras más de 3 décadas, pues continúan siendo igual de vitales, más incluso que el momento en el que se estrenaron, ¿no? Que comenzaron a crear su propia historia, ¿no? Eh, David Cronenberg, pues en la actualidad ya es un director octogenario, sigue trabajando y sigue generando ideas y discusiones importantes y que aún creo hoy son más disonantes que lo que fueron hace 30 años, ¿no? Porque la sociedad de hoy día es más blandengue que la de hace algunas Absolutamente, décadas, ¿no? Entonces, absolutamente. su cine es aún más aterrorizante en la actualidad que hace 20, 30, 40, 50 años. Y pues así, lo único que nos queda es, como siempre, pues recomendarles este cine, recomendarles la filmografía de David Cronenberg, porque es una filmografía que nos despierta de la modorra a la que nos tiene acostumbrados los medios actualmente, y sobre todo que nos da un panorama de lo que ha sido pues los finales de las últimas décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿no? O sea, nos hace recordar lo que han sido realmente estas décadas que cada día que pasan, pues como toda la historia, nos la intentan cambiar y disfrazar
cosas que, pues, que no fueron y que nos intentan alimentar como si fuera, pues, no sé, leche de la Conasupo, ¿no? Entonces, pues no perdamos el instinto y veamos este cine porque es lo que nos hace recordar realmente cómo es la humanidad, ¿no? Sí, yo al contrario. O sea, yo la mera verdad al contrario. Yo creo que recomiendo absolutamente. Si no la han visto, no las vean. No las vean. Háganse un favor. No las vean porque nadie, no conozco absolutamente a nadie que no salga totalmente transformado. O sea, no pueden regresar a la vida normal de apariencias, o sea, es contemplar pues, a la bestia, a los ojos, ¿no? Al abismo, como dice Nietzsche, ¿no? Es contemplar al abismo y ver que el abismo es bien inteligente y te está viendo también, ¿no? De hecho, te considera, pues, de su propiedad. Entonces, bueno, pues ahí chéquenlo, o sea, háganse un favor y no vean absolutamente nada de esto. Ya habrá un momento, espero yo que en un momento dado sí se pueda revisar los siguientes, sobre todo los últimos filmes de Cronenberg, porque pues, son como murmullos de otras cosas, ¿no? O sea, es consecuencia de todas estas experiencias, ¿no? Ujú, Realmente contar con él, como siempre decimos, ¿no? Contar con él, que esté todavía, que ande por aquí, y que además siga tan lúcido, pues es realmente un privilegio que muchas generaciones de gente con tres dedos en la frente, pues va a encontrar totalmente envidiable. Y además que pudimos platicar con él, es como de esas cosas que son absolutos tesoros, más allá de los autógrafos, más allá de las películas mismas. Recordar esa voz viva y esa mirada tan brillante que tiene, ¿no? Tan lúcida. Bueno, pues es como bien dice Blake, pues el infierno está lleno de buenas intenciones. Bueno, pues lo gozamos cada segundo. así es. Y pues bueno, pues ahí está esta segunda parte del video podcast dedicado a David Cronenberg. Por supuesto, podríamos continuar esta serie hablando de David Cronenberg porque pues, cada una de sus películas son material puesto para la discusión rica y sabrosa. Pero pues bueno, creo que por el momento dejaremos el tema de Cronenberg este año. Como se dieron cuenta, pues nos adelantamos porque efectivamente Crash pues cumple hasta mayo y Naked Lunch hasta diciembre, los 30 y 35 años de sus estrenos. Pero pues como eran dentro de este año, pues quisimos presentarlo así en un combo prácticamente seguido, donde pues festejamos, celebramos estas obras brillantes de tiempos pasados. No quiero decir que fueron mejores, pero que vale la pena recordar porque la gente tiende a olvidar rápidamente, sobre todo en momentos actuales donde es tan acelerada la producción pues de productos. No quiero llamarle obras porque en muchos casos no son obras, son simples productos. Es tan endiablada la velocidad de los productos que la gente pues ya no tiene la capacidad, el tiempo para conocer obras que se han hecho en tiempos pasados y que han sido más interesantes que lo que hoy día, ¿no? Simplemente hoy en día que el body tan manoseado y tan popularizado, pues Ujú. bueno, vale la pena acercarse a estas dos películas para entender realmente lo que es el body horror, ¿no? Sí, no, pues te haces consciente de la diferencia que hay entre un creador y un estafador. Mm, Estafadores que luego ganan Óscares. Cuídense, les agradecemos muchísimo la compañía y bueno, pues ahí estamos, vamos quedando listos para lo que siga. muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego.